to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, como pueden ver, o ya vieron anteriormente, estamos en Carnicería Nueva Rodó, Minas 1347. Miren la oferta que hay acá. Alitas de pejerrey a 195. Ahora vamos a preguntar si es cierto. A mí me dijeron que acá venden huevos de pejerrey o huevas. Vamos a ver si es cierto. Vamos. Bueno, permiso, permiso. Acá están, miren. Ah. Huevo de pejerrey. 309 pesos el maple. Ya me sé los precios, Vení, vení, vení. Es la calidad de la carne acá. Vamos a pasar por acá. No toques nada porque obviamente que esto es delicado, ¿no? Tema de carnicería, la higiene y todo. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo Johnny, todo bien? ¿Me da la bienvenida? Muchas gracias. Por favor. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Vamos a chusmear un poquito por acá. Miren, tenemos condimento acá para la carne. Hay huevitos allá atrás. Me encantó esa receta. Después la... Sí. La receta esa no me mostró allí. La receta esa mostróla. Vení por acá. No te dé la mano porque sé que estás tocado en la carne, ¿viste? Esto es un compañero cubano acá. Pescador también. Bueno, acá tenemos pollo. Buen pollo,
Acá tenemos a Alejandra, una gran compañera Alejandra acá que está haciendo milanesas de nalga, ¿verdad? Qué ricas que son. Bueno, y hoy es el cumple de la que está atrás de la cámara, Noé, Sí, 47 años, ¿de carne o de pollo? Nueva Rodó, 1347, que la edad de Noé no nos podemos olvidar. Lo esperamos. Nico, felicitaciones por la carnicería. Bueno, muchas gracias. Me encantó, la verdad, muy prolijita, divina. Le ponemos todo el esfuerzo. No, se nota. Se nota que el sacrificio, aparte atrás de cámara lo que me contaste, todo el sacrificio que volcaste acá y lo que se ve y la cantidad de gente que entra. He notado que entra bastante gente. He notado. Hay movimiento. Bueno, Nico, un gusto, un placer. Obviamente me voy a llevar un asadito para la cumpleañera porque cumplió años hoy. ¿La saludaste, me imagino? Claro, por supuesto. Feliz cumpleaños, ¿no? No, pero yo quiero que le des un beso. Bueno. Claro, como es chiquita nadie se quiere agachar. Vamos a festejar con un asadito entonces. Sí. Vamos a llevar... ¿Pescando o...? No, en casa, tranquilo. Sí. Vamos a llevar unos choricitos para Kevin y unas tiritas de asado. ¿Te parece? ¿Sí o no? No, pues dijiste. Ah, no. Vamos a llevar asado. Prepárame algo ahí, Nico. Bueno, por favor. ¿cuánto más o menos querías? Asado, dame 3 kilos y unos choricitos, pero el largo ese, que me gustó. ¿Cómo se llama ese? ¿El cantimpalo o el centenario? El centenario fue el que comimos el otro día en la Rambla. Ah, ahí va. Bueno, es 3 por favor y 3 kilitos de asado. Ahí va. ¿Ah? Miren esto, ahora que quiero mostrar acá, por si alguien quiere regalarme algo de esto que está acá adentro, permiso Nico. Adelante. Alguien si quiere regalarme el cuartito de pollo este, está espectacular. Oh, está frío acá adentro. Está fresquito ahí adentro. Está frío. Buenas noches, ¿cómo Buenas andan? noches. Espero que anden todos bien. Qué lujo, ¿eh? Mija. Chelo, mostramos esas carnes ahí, ya me dieron ganas de prender el brasero por lo menos. Vieron que allá afuera, del braserito, algo espectacular. ¿Cómo andan? Buenas noches, bastante chat, muchas gracias por la presencia de todos. Estuvimos relojeando como siempre acá. Muchas gracias, pero muchas gracias por la presencia. Y por ahí también vi que, ¿por qué no sortean algo de ahí de la carnicería? Sí, se va a sortear algo de la carnicería, un parrillín, según ellos, un parrillín para 4, o sea que debe ser una parrilla completita para 4. También se va hoy de regalito de parte de la carnicería Rodó Minas 1347. Les recuerdo el estacionamiento ahí, porque esa zona es complicada el estacionamiento. De lunes a viernes se complica, pero sábados y domingos se puede estacionar por la calle Minas. Del lado izquierdo de la carnicería hay un montón de estacionamiento, así que no hay ningún tipo de problema. Bueno, hay un montón de temita que es de pesca, pero no a la vez, y me gustaría aclarar mucho. Por lo menos dejar claro cosas que pasaron. Recibí un mensajito de un compañero de pesca, por ejemplo Lito Pesca, ahí que nos llevamos bárbaro. Sinceramente no lo conozco personalmente, pero hemos chateado bastante. Pescador, por supuesto, y comerciante, porque tiene un local de pesca. Y le llegó un comentario en un programa en vivo que hicieron, que tuve que chusmear, o sea, entrar y ver a ver qué pasó. Y resulta que hay alguien con voy a mostrar acá, que se llama La Currica Pesca. Estuve investigando bastante La Currica Pesca. No quise investigar más porque, para que ustedes sepan un poquito, cada casa o cada celular tiene un IP diferente. O sea, yo tengo mi celular, no, ella tiene el de ella, cada uno tiene su IP, Kevin tiene su IP, el domicilio tiene su IP. Y bueno, di con la casa de la persona y la verdad que me sorprendió mucho.
no lo voy a compartir porque no es mi problema, pero yo lo que quiero aclarar que no tiene nada que ver con la currica, absolutamente nada que ver con la currica, con la casa de pesca, y menos con Carlito, porque Carlito sabe menos de tecnología, menos de nosotros, porque la verdad que nosotros no tenemos ningún tipo de problema con ninguna casa de pesca, pero esta persona que se hizo eso, la currica pesca, porque no es es casa de pesca, la currica la proa, le hizo un comentario de que si compran cosas de Temu para vender en la casa de pesca de Alito Pesca. Bueno, un ejemplo, este es un ejemplo. Si Alito compra todo de Temu, ¿cuál es el problema? Si Alito compra todo de Johnny Vargas, de los pesqueros, ¿cuál es el problema? O sea, es un comentario, o sea, el tema que todo el mundo tiene un celular en la mano y todos pueden ser lo que quieran. Pero el problema es cuando dan con una persona que puede saber quién es. Ya sé quién es la persona, es lamentable. Una vuelta me pasó también de que los pesqueros que tenían una cuenta y comentaban en cuentas que no tengo ni idea, que un día me llegó un mensaje, Johnny, ¿vos hiciste este comentario? No, no lo hice, ¿qué pasó? Mirá. Entonces investigué y la verdad que me defraudó porque era un amigo mío. ¿Tá? Obviamente que ese amigo lo bloqueé acá, en la cuenta, y le dije personalmente en la cara y lo descarté de mi vida, porque eso los amigos no hacen. Y ojo que el que comentó eso es amigo también de la casa de pesca de Alito. Así que no quiero profundizar más porque no es un problema mío, pero quiero dejar claro que la currica no fue porque yo conozco a Carlito de la Lili y yo no haría una cosa de esa ni alguien, o sea, nosotros tres. Así que nada, simplemente aclarar eso, que la currica no fue y de parte de los pesqueros menos, porque lo que a mí no me gusta es que un compañero como es Alito, que tiene un comercio, quiere trabajar y por una estupidez y pase un momento mal, porque uno sabe que no, estoy seguro que él dijo o pensó que la currica no fue y nosotros me mandó un mensaje y digo, no, esto está mal, yo te lo investigo y quédate tranquilo que no sé si le voy a decir que no es, pero es muy cercano a los que lo rodean a él, pero bueno, no importa. Está aclarado el tema por ese lado. Digo porque la gente se quema porque piensa que manda un mensaje con la foto de Noé, pasándose por Noé, pero tiene un IP, el celular tiene un IP. Aparte lo mandó con un Samsung y después se cambió de cuenta, etc. Es lamentable, pero bueno. Con el tema del celular cualquiera puede hacer cualquier cosa. O piensa que puede hacer cualquier cosa y quedar en el anonimato, pero no es así. Uno que entiende de esto y trabaja en computadoras, en fin, ensuciar a una casa de pesca, tanto como la Currica o tanto como Alito Pesca o cualquier casa de pesca, yo creo que está de más. Arriba las casas de pesca, todas, unidas, siempre unidas, todas trabajando. Ninguna es menos y más, simplemente trabajar. ¿Tá? Bueno, les mando un abrazo grande, muchas gracias a todos. Hoy se va a sortear muchísimos regalitos. Seguimos con los regalos del pesquero, porque la verdad que el pesquero no está acá, sino le doy un abrazo. Miren, por un lado tenemos una anzuelera, que esto es un premio, una anzuelera. Tenemos un minerito que tiene tremenda lupa ahí. No lo quiero sacar de acá porque es nuevo. Y una cajita de anzuelos que sirve para el pejerrey, que es un número 10, o para el burel. Que hay otro tema del burel y la anchoa ahí que la verdad que un pescador me dejó no mal porque está. Como que me dijo que como se ganó todos los torneos de pesca que hubo en Uruguay, me trató de convencer que la anchoa tiene que pesar como 2 kilos para que sea anchoa y está, no importa. Yo me guío por los libros y en los libros dice otra cosa, entonces no quiero entrar en eso.
No, Albertico, no voy a decir quién es. No porque no... si yo digo quién es, genero un chusmerío y yo no estoy en el chusmerío. Esto es Los Pesqueros, acá somos sinceros en el sentido de que acá se va a decir la verdad siempre, no les voy a mentir nada, si no sé, no sé, si sé, sé, o si no entre todos nos podemos ayudar, pero yo no voy a decir quién es. Bueno, otro premio más, se va una bollita del pesquero, ¿eh? Sí, sí. La verdad que pesquero. Diego, tenemos que darle un abrazo al agua, a Mica. Una bollita, miren qué bollita para una currica. Anzuelitos también, una cajita con 60 anzuelos, número 10, y un minerito. Este es premio número 2. Premio número 3. Un dedal. Una base para el peje, como dice él ahí, con anzuelo punta cristal, con esmerillón, dos rotores que son perforados tanto verticalmente como horizontal, que está divino esto. Estos rotores que son de plástico lo consiguen en Agropesca. Vieron que yo no promociono Agropesca, pero es una casa de pesca que yo recomiendo que vayan. Tiene estos rotores que son divinos, no sé si ven ahí, son como transparentes, lo consiguen ahí, y también un dedal, y lo pueden conseguir obviamente que en la casa del pesquero, para que vean que acá nosotros no es que no tenemos problemas con el tema de la casa de pesca. Y ojo que sé que mucho más casas de pesca allá por el este, la Ipique, la Covacha, que yo no conozco ni siquiera los dueños, pero son todas las casas de pesca recomendadas. Yo promociono el cangrejo rojo, la currica, el pesquero, carnicería y el libro de la pesca. Eso está. Ya estamos claros. Bueno, feliz cumple, te están diciendo ahí todos. Sí, hoy cumpleaños Agustina, dice. Bueno, feliz cumpleaños para Agustín. Espero que hayas pasado lindo, que estés pasando. Muchas gracias. Me quiero ganar la parrillada. Bueno, está, pero eso es por un tema de suerte y la verdad que... A ver qué dice Sandra Pesa. La verdad que para el que no conoce es muy recomendable la casa de pesca de Lalito, siempre muy atentos. Ahí va, ahí tienen una clienta que es de Lalito Pesca, también de la Currica, y debe de ser de muchos más, porque ellos pescan mucho allá por el este, pescan familia. ¿Cómo andas, padrino? Después te voy a hacer una llamada porque necesito hablar contigo. Alberto España, buenas noches. Muchas gracias, gente. Bueno, vieron que hay un montón de presentes, ¿no? Tenemos 3 presentes acá para regalarle a ustedes de parte del pesquero. La semana pasada el pesquero regaló el libro de la pesca, regaló la currica. Hoy tenemos 3 regalitos del pesquero, tenemos regalitos de carnicería Nueva Rodó. Ahora, ¿qué pido yo a cambio? El pesquero está ahí, Interbañaria, kilómetro 37. Buenas noches, Pablo. Espero andes bien. Muchas gracias por la bollita. La meta nuestra hoy. La semana pasada llegamos a 50.100. La meta de hoy es llegar a 50.200. Estamos a poquito, nos faltan 15, 14 suscriptores para llegar a 50.200. Si se hace posible eso, mejor. Estaría muy agradecido el que no se suscriba al canal, que se suscriba. Obviamente que le guste la pesca, porque esto se trata de pesca, más allá que somos amateur. Pero nos gusta la pesca, en fin. Y todo lo que aprendemos, o tratamos de aprender, lo compartimos con ustedes. Por ahí andaremos. A ver cómo andamos ahí, ¿no es? Estaba viendo si no tenía un mensaje. Un mensaje no importa. Bueno. Agradezco... Feliz. Bueno, todos están... El cumple de 9 fue ayer, Kevin está acá. Kevin siempre cebando mate. Siempre está cebando mate. Kevin es tranquilo, no conversa mucho. No pide que converse porque... Solo pensar un poquito y ya se pueden dar cuenta. Kevin, un hijazo, no es un hijazo. Saludos de Fernanda y Anselmo. Carlos, se ve que se había equivocado de nombre. Había puesto Natalia, se ve. Ah, bueno, estás esperando Noelia, no hay problema. No hay problema por eso. ¿Algo vos querías decir hoy?
Que no me acuerdo ahora. ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Lo voy a decir? Me olvidé. Ahora cuando arranque lo voy a decir. Te olvidaste. No. No importa. Bueno. Se me pasó. ¿Qué dice? Johnny, en la currica desarman galletas. Tengo un amigo que quería saber. Bueno, desarman galletas, ¿qué quiere decir? ¿Que se le hizo una galleta y hay que desarmarla? ¿O reparan riles huevito? Galletas hacemos nosotros, esos riles no se llaman galleta. Le decimos galleta porque hacemos galleta, pero en realidad se llaman riles huevito perfil redondo. Pero así arreglan. Ojo que, para que quede claro, ¿qué está pasando? Para que quede claro, hay muchos que compran riles de Temu que a veces no tienen reparación porque los engranajes son distintos, porque va a uno que repara que es tornero y no hay cómo reparar. A veces las cosas baratas salen caras. Ojo, que yo no estoy diciendo que Temu no sirva, Temu está espectacular. Pero, yo qué sé, para comprar de repente perlitas, rotores, anzuelos, cebadores, yo qué sé, ropa, calzado, pero de repente un reel tiene que ser de muy alta gama para que sea bueno. No sé si me explico. Ya van como 3 o 4 que van más, pero a la currica a reparar y no tienen reparación. Después que se rompen y tienen una semana de uso. Quiero participar en el asado, que es muy rico, sí, riquísimo el asado, la verdad. Lo miramos siempre, dice Sofía. Hola, buenas noches, lo miramos siempre, familia desde Las Piedras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, miembro del canal. Gracias, de corazón. Bueno, no nos vamos a ir mucho de mambo, ¿no? Vamos a empezar el sorteo. Yo estaba leyendo acá. ¿Cuántos tenemos? Ahora, Sí. Acuérdense que tenemos que llegar a la meta. La meta que pido la yo... fruta que pudre a otro generalmente está en el mismo cajón, dice. Sí, está, exactamente. Sí. Ahora tenemos 213. Lamentablemente es así. A mí me defraudó un amigo de muchos años. Amigo, no porque nos frecuentaba mi casa, pero era un amigo de pesca que nos encontramos. No sé, vamos a la joyería de Sarandí. Y la verdad que me defraudó. Y hay una persona que no esperaba. Bueno, está. ¿Qué vamos a hacer? Esas cosas hay que cortarlas y separar, bloquearlas de todo lado y de acá, ¿no? También de la mente. Y listo. Porque la salud mental es lo mejor. Muchas gracias a todos por el saludo de cumpleaños. Con la currica que me preparé me saqué un lenguado. ¿Y mirá? Mirá qué bueno. Juan Melasis, un saludo de los tres. Las pescas de ayer se las dedicamos a Noé. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Julio pregunta, Johnny, ¿puede ser que actualmente hay menos sardinas de mar? Antes a flor y lenguado se sacaban muchísimo. Si es así, ¿a qué se debe? ¿O estoy equivocado? Gracias. Bueno, empezando que la sardina que decimos nosotros se llama anchoita. No lo digo yo, lo dice un librito que Noelia no lo trajo, porque no sé por qué. ¿No me dijiste? Bueno, tráelo, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo porque una cosa que yo diga, este hombre está hablando de cualquier cosa, no, a mí me gusta mostrar. La sardina que la pescamos en la joyera de Sarandí, a veces alengue, es de agua dulce, ya no es de agua salada. Todo el mundo piensa que ya es de agua salada. Esa la podés pescar en el río Uruguay, Río Negro. Agua dulce, sí, es de agua dulce. Cuando ya aparece en las joyeras de Sarandí, posiblemente un 70% del agua esté dulce, o abajo o arriba. Generalmente el agua salada, cuando la entreveramos con agua dulce, un ejemplo, el agua salada se posiciona arriba porque es más pesada y el agua dulce abajo. Entonces abajo, dame. Yo me amparo en el reglamento. Se llama anchoita y es de agua dulce. ¡Feliz cumpleaños del lechuguero!
Muchas gracias. Y no es que Oscar. coma, el lenguado le gusta el pejerrey. Me acuerdo de vos, sí. El lenguado le gusta el pejerrey. No es que ella coma, y come cangrejo también el lenguado. Bueno, está. La pregunta era, ¿puede ser que actualmente haya menos sardinas de mar? Antes a flor y Ojo, que lengueando. hay sardina de mar, pero la sardina de mar es otra cosa. Acá está. Esa es la sardina que pescamos con el lengue, ¿verdad? ¿Cómo se llama ahí? ¿Qué dice de arriba? Anchovita. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un libro que es escrito por 7 o 6 biólogos que estudiaron y son profesionales. Máximo 26 centímetros. ¿Está? Eso es una sardina que generalmente tiene mucho olor, es un pescado muy... Eso es una anchoita que le decimos sardina, ¿por qué? Por costumbre. Por costumbre, así como le decimos palometa a la castañeta, nosotros que somos de afuera. Pero eso es... A ver el tamaño de las anchoas. Bueno, según lo que dice este librito acá, el artículo de las anchoas, hay gente que dice no, yo he escuchado y yo respeto todas las opiniones de todos. Hay gente veterana que me dice, Johnny, yo cuando pesco yo sé que cuando es anchoa, cuando son medias azuladas y tienen, no sé, pesan 1,5 kilos, 2. No le dije ni sí que no, simplemente respeto su opinión como pescador de años. Hay otros que me dicen, no, pero lo que vos sacaste es un burel, un ejemplo. Para mí es anchoa, ¿no? Pero, ¿cuál es el tamaño? Bueno, según este librito acá, que yo tendría que tomar un tiempito para buscarlo, 16 centímetros ya es anchoa por dinara. 16 centímetros, que 16 centímetros para nosotros los pescadores de muelle, de currica, es un burel. Es un burel. Pero la persona que dice es una anchoa, está bien dicho. En realidad es una anchoa, nace, es una anchoa. Es así, es una anchoa. Lo que pasa que tiene hasta 17 centímetros es un burel. Hay gente que le dice burelón, porque ya cambió, ¿viste? Burelón. Pero la anchoa ya a los 17 centímetros ya es anchoa. No lo digo yo, como lo dice el librito. Yo me amparo en lo que dice el librito. Si miente, bueno, busquen esos 7 biólogos que están acá adentro, discutan con ellos, vean por qué es así. Tienen que pesar más de 1,5 kilos. ¡Pah! Más de 1,5 kilos. Y si justo en ese momento no tengo una balanza vertical, ¿qué hago yo? ¿Cómo digo? ¿Cómo saco mi foto? ¿Cómo presento mi pesca? No. Va, digo, cada uno tendrá su... A mí lo que me había dicho un veterano fue, te das cuenta porque, viste que los bureles son verduzcos, como le digo yo. Te das cuenta porque la anchoa ya es azulada. Azulado, le digo yo. Cuando es anchoa. Jorge Acosta, soy nuevo. En la pesca de la salada, fui 2 veces a pescar y no saqué nada. ¿Me recomiendan toda la carnada o algún consejo? Bueno, ir a pescar agua salada y no pescar nada no significa que seas malo pescador. Mal pescador. Lo que pasa es que hay pesqueros y pesqueros. Yo te recomiendo para iniciarte el dique Maguay. El dique Maguay es un pesquero que ya me encanta ir porque no hay enganche, tira cerca o lejos, no hay enganche. Para enganchar, no sé, es casualidad. Exactamente, es todo un tema con la corvina. Pero no tenés misterio. Calle Paraguay de la Rambla, ahí te ubicás en la zona que quieras, ahí va, estoy seguro. Anzuelo chico, porque yo veo que hay mucha gente que va a comprar y piden un 26. Yo digo porque yo trabajo en la casa de pesca, ¿no? Un 26, un 22. Para esta época es un anzuelo muy, muy grande. Tendría que ser un 18. Bueno, si le gusta un anzuelito para cargarle carnada, un 20. Pero no exageren los anzuelos en esta época.
más adelante, yo qué sé, cuando primavera, bueno, ahí ponemos un 22, un 24, ya porque hay otras especies. Sí, Julio, te olvidaste de que de roncadera es cuando es un poquito más grande roncaderón, después pasa el mingo, para después pasar a la corvina, ¿no? Te olvidaste de todos los... Bueno, acá no sé si es Javier o Sandra, que es Pesca en Familia, yo saqué una corvina en la Rambla y en las redes, o sea, en las redes sociales debe ser, me han dicho que era de todo menos corvina. Sí, lo que pasa que si el Johnny saca, si yo saco, Javier comenta, eso es mingo, un ejemplo, ¿no? Pero si Javier saca, es corvina y yo le digo que es mingo, o sea, yo no sé por qué los uruguayos somos así, y los uruguayos nomás, porque yo no he visto otra cosa. Lo que pasa es que cuando pesca, no sé, pesca Javier, yo de mi parte lo felicito, aunque saque una roncadera así o una corvina de 6 kilos. Yo lo felicito por todo, por esa pesca, por los peajes que fue, el trabajo que pasó, levantarse temprano, las carnas, en fin, estar pescando y sacar la piecita que sea, hay que felicitar. Pero para criticar por las redes sociales estamos todos, ¿no? Claro, si yo estoy en el sofá, agarro el celular y... A ver, el tico que pescó acá, sacó un corvalito. Y se equivocó, dijo burriqueta. No, eso no es burriqueta, muchacho, vos no sabés pescar, eso es un corvalito, córvalo, papá, y viven... No, hermano, capaz que ahí le puede dar, mirá, amigo, no lo tomes a mal, pero eso no es una burriqueta, es un córvalo. Le haces la explicación. No, para criticar estamos todos, es bien fácil criticar. Pero cuando vemos que estamos, a mí en mi cara no me lo dicen por las redes sociales. Es tan fácil criticar por las redes sociales, pero después te ven por ahí en un muelle, la misma persona, porque la conoces, porque le ves la cara, porque tiene una foto de perfil, ni siquiera te saluda. ¿Por qué? No sé. Pero... Entonces... Qué mala, Sandra. Jaja, bueno, ¿a partir de cuántas corvinas? ¿Le dieron más palo, dice? Sí, ¿a partir de cuántas corvinas? Bueno, según este librito acá, la corvina es a partir de 26 centímetros. 26 centímetros es corvina. Y usted dice, no, pero si 26 es un roncaderón. Bueno, anda en Tata, anda en el disco a comprar una corvina a ver qué te venden. ¿Está? Ellos compran también por una base. Dicen, no, tenés que comprar corvina. ¿Cuánto tenés que medir? Pero es todo un tema. 26 centímetros de una corvina. Lo que pasa es que si yo ni subo una 26 centímetros, me voy a sacar una corvina, los comentarios abajo van a caer así, ¿no? Eso no es corvina, roncaderón, porque corvina pesa 10 kilos. Papá. Es todo un dilema con eso. Sí, el tema es que le ponemos muchos nombres a un pescado solo, roncadera, roncaderón, mingote, mingo. Corvinita. Corvinón. Corvinón. Le digo yo. Corvina. Déjate joder, hermano. Vamos a bajar los niveles de tal loco. Ojo, que en Argentina el mingo es corvina, ¿no? No, el mingo no, la roncadera es corvina. Bueno, está, sí. Todo es corvina y Todo la corvina negra ya así, salió, está nadando, corvina. así la sacan, es corvina negra y pesa Sí. 15 kilos, es corvina negra y pesa 40 y pesa corvina negra. Yo no sé por qué somos así, bueno, no importa. Pero yo lo que quiero decir es que yo no caigo en eso. No caigo en eso. Y a mí no me gusta por ejemplo, hoy eliminé uno... Obvio, desde que nace sus corvinas, Fernando. Eliminé exactamente. uno del grupo de Facebook, porque le hizo un comentario a una compañera, que, o sea, la conozco de la casa de pesca, que ella puso acá fileteando la anchoa. Y era una anchoa. O sea, ella puso la mano arriba del anchoa y era una anchoa, porque el bicho tendría 30 y pico centímetros. Y él puso abajo, eso no es anchoa, es un burel. Y después me mandó un chat, que yo estaría bueno para compartirlo, ¿no? Pero como no me gusta el chivo, digo, me puso, yo fui ganador, miren lo que me puso. Yo fui ganador de varios torneos de Montevideo, salía en primer puesto. No me puedes decir lo que yo... Bueno, o sea que varios ganadores. Entonces el concurso de la burriqueta nunca tuvo, porque los ganadores del concurso de la burriqueta no tuvo, porque el primer puesto ganó ese no fue, el otro año tampoco ese no fue, y el otro año tampoco ese no fue. No sé en qué concurso fue.
Sé que hay anchoas enormes, que son tremendos animales, cazadores, que te parten un pejerrey y una burriqueta al medio. Pero no podemos discriminar, solo porque otro pez que... Yo ni conoces el pez gallo comúnmente dicho, sí. Conozco el pez gallo, pero creo que él no es de acá, ¿no? Eso es de chiquitaje, claro, es esto de chiquitaje. Corvinón pesca a las 9, dice, dice otro. SM, dice. Carolina dice, buenas noches, feliz cumple 9, aguante las taurinos. Sí señor. Burriquetas, pero... Mirá lo que dice Hugo, yo por eso no salgo a pescar, para que no me digan nada. Es que la gente, la mayoría de los pescadores que no suben su foto porque le tienen miedo a la que vayan a comentar. Concurso imaginal, sí, yo creo. Otra Pez consulta, gallo, sí, dice Carlos. el pez gallo es un pez que me encantaría pescarlo, ¿no? Es muy bonito. Esperen que ya lo vamos a Pero no buscar era un acá. pez gallo que había ganado. ¿Eh? Ganado. ¿Qué pez era que habías pescado vos? ¿No era gallo? No, nunca pesqué un pez gallo. ¿No? ¿Pero qué pez era aquel? ¿Cuál? Ese que pescaste, que tuviste preso. Preso no, que fuiste- No, pero eso fue ya en otro ¿Pero qué año. pez era? No, no me acuerdo el nombre, pero era un gallo. Ah, no, loro. Era un pez loro, creo que Pez era. loro. Pará, Que había otra pregunta ahí. vamos a poner acá, pez. Vamos a poner acá imágenes. Esto, miren qué bonito que es. Miren este bicho lo que es. A ver, el pez gallo. Ah, está, es ese. Sí. Este es el pez gallo, pero este es mar, ¿no? Esto da una pelea espectacular. Este lo pescó un amigo que está ahora viviendo en Ecuador. Ecuador. Es un uruguayo que vive en Ecuador. Mm. Sí, no, estuve detenido, no fue preso. Estuve detenido 24 horas. Lo que pasa es que yo estuve en un país, en Egipto. Fui al Mar Rojo. Voy a resumir un poquito. Y en cada 20 metros dice prohibido fishing. No sé, como se escribe en inglés, no me acuerdo, prohibido. Pero yo hacía 9 meses que estaba ahí, tenía unas ganas de pescar, pero no aguantaba más. ¿Y qué pasa? Cuando te ponían el snorkel para bucear, cada pescado así, de colorido y medio azul. Y había uno que tenía pico de oro, había esos que son de arrecife. Aparte se veía los arrecifes, todo. Esos que tienen... Digo, pero esto... Tengo que pescar uno, digo yo. Tengo que pescar uno. Entonces fui allá al cuarto mío. No tenía nada para pescar, no venden nada de pesca, porque está prohibido. No es que... Solamente está autorizada la pesca embarcada con devolución, que después en Y otro de programa... ciertas especies. Y de cierta especie que después viene el cuento porque y yo fui y después contaré, si no me va muy largo. Entonces yo tenía la ropa mía, cuando la lavaba, la colgaba y era como una linga, ¿no? Como un líder finito pero fuerte aquello, forrado en forrado, o sea, era como un plástico pero por dentro había una linga. Entonces agarré un anzuelo que tenía en la billetera, até el anzuelo, digo, ¿y qué uso de carnada? Y hice como un lazo, me lo puse acá, en la muñeca, 1 metro más o menos, el anzuelo, entré en arrecife con el snorkeling, coso ahí, estaba buceando, agarré una almeja, la abrí, que tampoco podías agarrar, era prohibido. Le saco lo de adentro de la almeja, encarno en la... Pero cuando encarné, ya vino, me lo sacó, así como abrí, porque los peces estaban acostumbrados a la gente. Y se engancha el bicho y me empezó a saltar. Y yo por él agarrado acá y no lo podía disimular. Tuve que salir, bueno, cuando salí habían 2 afuera y me llevaron a declarar. Todas en árabe y yo uruguayo, bueno, tuvieron que traer un traductor, en fin. Bueno, me quedé detenido 24 horas a ver por qué había hecho eso, si yo no conocía los carteles.
todo un tema. Bueno, me castigaron y bastante, no importa. Pero me saqué las ganas de pescarlo. Y qué fuerza tenía, porque me dejó marcado, cabrón. Y aparte, claro, cuando yo vi que lo pinchó, que el tipo empezó a saltar como loco, yo quería sacármelo para largarlo, ¿viste? No, pero cuando yo aparte me fui en zunga. En zunga el tipo. Ah, no, ese día tata. Menos mal que hace calor allá, no, imagínense yo en zunga. No, que ese está. Esto siempre lo voy a contar el día que me pregunten porque creo que uno de los primeros vivos que hicimos acá, que hace como 3 o 4 años, conté lo mismo. Pueden buscar atrás y es el mismo cuento, porque a mí el tema de la pesca, yo siempre digo, yo prefiero achicar mi pescado que agrandarlo. Acá en la costa a veces lo agarra el pez elefante. Ah, no conozco. El huevito de que me perdí, no, nadie es para llevar a reparar, era nada más. Empezó la pesca del Club de Pesca Ramírez. A caña flor saqué un par de pejes para mi gato. No dijo un par de pejes. Sí, un par de pejes para mi gato. Con una línea que me vendió la currica. Bien de bien. Bueno, cosas que pasan. Había una pregunta. Sí. Pará, que ahora me perdí. Que hay muchos mensajes ahí. Bueno. No, pero lo mío fue verídico, ¿eh? Y tengo gente viva, testigo. No. Me acuerdo del relato de pesca. Bueno, acá tengo un testigo, entonces. Eso hace 3 años o más. Que yo lo conté, ¿no? Pero hace más años. Eso pasó en el Mira que 2012. dice Mati, hola, me ausenté del chat un tiempo por hechos desafortunados. Ejemplo, el del espejo. El espejo del auto. Y y me afectó mucho porque los adoro. Pero estoy y estaré. Abril Ginipto. Feliz cumple a la creadora del chiquitaje. Bueno, muchas gracias, Mati. Sí, la verdad que nunca más vi tus comentarios, sí. Que siempre estabas ahí. ¿Quién es? Mati Colmena. Ah, sí. Pero tranquilo. Bueno, son cosas. No te preocupes que un día puede tropezar y caer en la rambla sin querer. Yo le regalé un reel huevito que no los entiendo. Y quedó con un amigo que comienza la pesca. Bueno, está muy bien. Vi que está saliendo brótola por la costa del este, sí. Y acá también. El otro día saqué 6 brótolas. Pero tuvimos bastante rato. ¿6 o 5? ¿Qué? Brótolas. 5 brótolas. 5 brótolas. Saqué 5 brótolas, saqué 7 burriquetas, 2 mochuelos. Ya, no recuerdo algo más. El pez rubio se come. Yo creo que sí, pero es muy chiquito. Yo no sé, sinceramente el pez rubio lo conozco de vista. No sé a qué tamaño llegará el pez rubio, pero es un pez muy bonito. Y es de océano, ¿no? Cuando vienen acá es porque el agua está muy salada. No encuentro. No llegaba ni con 14 kilos de papa. El tema es que la burriqueta, viste que generalmente tragan. Son chiquititas, pero tragan. Feliz cumple, ¿no? Bueno. ¿Cómo hago para que el mochuelo me deje en paz? Bueno, hay una teoría, que yo no la probé, pero dicen que funciona. Si querés que el mochuelo no te toque la carnada, enchumala en vainilla y hacer el lance. Bueno, ahí podés pescar burriqueta, alguna brótola, bueno, le que anda en la vuelta.
Según lo que dicen, yo no lo he probado, dice que en chumpón de vainilla no te lo toca. Puede ser, puede ser, porque el mochuelo se guía mucho por el olor a podrido, a yo que sé, a esas cosas, y como la brótola. No vamos a ponerlo el mochuelo allá abajo porque la brótola también es lo mismo. Rodrigo quiere aprender sobre el pez sable. Pero el tema es que esa especie, viste, como que no hay acá y no. Está lindo para aprender, pero. Yo en el anzuelo, recomiendas para la brótola, para esta época, para pescar en la Alhambra, muchas gracias. Bueno, con el tema del anzuelo de la brótola es todo un fistur, ¿no? Porque le ponemos anzuelos circulares, porque son circulares los anzuelos de las brótolas, y a veces pescamos corvina, borriqueta, en fin, etc. Y casi siempre la tenemos del buche, con ese anzuelo. Yo no sé si es para la brótola o es por alguna especie en especial, pero con un anzuelo común, un 5/0, un 3/0 ya la pescás. No necesariamente tengas que tener ese anzuelo y vos decís, bueno, tiré con este anzuelo y saqué 2 mochuelos. El anzuelo, si podés comprar el 2/0, el circular, que es el que generalmente compran para la brótola. Funciona, sí funciona, pero tiene que estar la brótola, porque si le tirás a un anzuelo no significa que con ese anzuelo pesque esa especie. Martín Pedreira dice que le pasó algo parecido en Mallorca. Agarré erizos de mar y unos pulpitos. Bien, ¿cómo anda Carlos Larrañaga? ¿Cómo andás? Pará que se me pasó. Tu hora de pesca, feliz cumpleaños Noé. Hola, ¿cómo anda amigo? Buenas Muchas noches. gracias. Kevin, ahora que le apareció, él tiene un carco para la venta. Él no me pidió que lo pasara acá en vivo, pero ya le digo. Él tiene un carco nuevito. O sea, está usado, pero está nuevo. Lo vende con remo, chaleco, bueno, todo lo que es para anclarse. Y creo que con un tambucho, algo de 30.000 pesos, o capaz que 29 o 27 se arregla, no hay problema. Para el amigo ahí, con sus papeles puede hacer la transferencia al toque. Así que ya está dicho, el que necesite un carco. ¿Quién es este? Yo no tengo mucho conocimiento del sable, yo hace muchos años que no lo pesco, pero muchos años, más acá en el oeste, hace muchos años. Yo tengo como un leve recuerdo, no sé si del 2001 creo, que aparecieron muchos cardumen del hacha. No eran, sí eran cardumen, porque eran millones, pero eran como grupos, ¿no? Del hacha de acá tanto, como habían como cardumen de varias, y los sables atacaban ahí, nosotros le tirábamos boya y los pescábamos. ¿Por qué ha desaparecido de acá? Bueno, para mí es por falta de sal, ¿no? Acordate que acá es un río, el río de la Plata, acá el agua nunca está salada 100%, tenemos agua salobre acá, nosotros no tenemos sal, y cuando hay sal, de verdad, pescas otras especies, como ya se pescó el pez globo, el rubio, ya aparecen otras especies, el pampanito lo pescamos acá una vuelta, ¿no? Ella sacó 2 en la Rambla, saqué sargo, eso es cuando el agua ya está saladísima. Pero para que suceda eso, tiene que haber poca lluvia ya por el lado de la Argentina, porque baja el agua por el río Uruguay, que desemboca en el río de la Plata, el río de la Plata al océano, y bueno, es todo un tema. Hay uno acá que dice yo soy testigo. ¿Testigo de qué? ¿Eh? ¿Testigo de qué? Yo soy testigo, Lo que pasa es que ahora no puedo ir para atrás, para subir, para leer el mensaje, porque no me deja. Carlos Barcia. Sí, pero ¿testigo de qué? Desde que tuvo que salir para, no sé si para buscarte o qué. Creo que eso. ¿Pero de qué? ¿Testigo de qué anécdota? Yo soy testigo, tuve que salir por él, dice. Ah, no sé quién es. Es ese que te mostré.
No recuerdo, sinceramente no. No te recuerda. No recuerdo. Ojo, ¿no? Y también voy a decir algo que yo en 2015 sufrí una ACV, estuve en internado, estuve en CTI para pelarme, pero acá me tienen y parte de mi memoria me olvidé. Como 2 o 3 años hay algo, ahí en el medio, como que 2015 a 2018 como que se me borró muchas cosas. Hay gente me te acordás, yo le decía sí, pero sinceramente no me acuerdo. Se me borró parte de cosas y acá estoy. Hay gente que le da ACV, bueno, y hasta allá arriba, hay gente que queda torcida. Bueno, yo estoy acá, no sé, por milagro de Dios, estoy acá. Tuve un mes clavadito en CTI y después de cuenta. Se me borró muchas cosas, pero la pesca menos mal que no se me borró. Bueno, yo necesito ir al baño. ¿Ya? Sí. Una pequita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Alex, la pregunta de Alex, perdón porque estaba sin audio. El Abu García, pero ¿cuál Abu García? Vos también estás hablando de Abu García. 6500, sí. Si le sacás el devanador sí vas a ganar mucho más lance, sí. Lo que tiene el Abu, que tiene un lance espectacular, es uno de los mejores, inclusive lo usan mucho para el long casting, por algo será. Pero el tema del Abu que es lenteja, es muy puro, muy lento para Sí, recoger. tenés que hacer Ah. 500.000. Si haces un lance ahí en el 500 te volvés loco porque tiene poca vuelta, tiene... Eso sí, no, sacar lo que sea, pero él es lento. Si sacas el devanador vas a tener un lance espectacular. Para lances es uno de los mejores reels. Muchas gracias, Jacoba. Dice que está en Lili. cumple que entró Bueno. solo acá. Vamos con el primer sorteo. 3 regalitos del pesquero, Muchas gracias a todos por el Eh, feliz cumpleaños. El primer regalito es el de DAL, tanto para frontal como rotativo, una base para prontita, solo para enganchar la línea madre para la pesca del pejerrey que nos regaló el pesquero, una cajita de anzuelo número 10, ¿tá? Para la pesca del pejerrey o el burelo, o agua dulce, lo que quieran. Después otro regalito es un minerito que tiene una lupa acá, que da una luz muy fuerte, una bollita, que es el segundo premio, una cajita de anzuelo número 10, y el otro también es un minerito, una anzuelera del pesquero y una cajita de anzuelo. No está acá el pesquero, pero le daría un abrazo de vuelta. Pero... Jorge pregunta que se le rompió el puntero, el pasahilo de la caña a la punta, dice. El puntero se te rompió. Sí. Si en la currica puedo conseguir repuesto, tenés que llevar la caña, ¿no? Sí, hay... Si Que te es, arreglan en el momento. sí, es el puntero, o sea, el puntero, no la caña. O sea, que se haya quebrado la punta de la caña. Si es el puntero, llévalo ahí a la currica que no hay problema. Bueno, el desafío de hoy es llegar a los 50.200. Yo vi que se suscribieron unos cuantos, pero vamos a ver ahora. Estaría buenísimo, no nos cuesta nada suscribirse y dejar el dedito. ¿Cuántos tenemos Sí, presentes? yo pesqué pampanito en la Rambla, pero vos pescaste pampanito. Sí, pero no grandes, siempre chiquitos. Ah, bueno, está. Los porque míos acá no, Julio los míos no preguntó. superaban los 15 kilos. Dijiste que te faltaba pescar esa especie, dicen en vivo. No, Dice Julio. yo lo que dije que pesqué pampanito, pero no grande como pescó un amigo Alejandro, que sacó un pámpano allá por Cuchilla Alta, Ah, bueno, pero esos generoso. pámpanos no saqué yo. Y bueno. Esos pámpanos, no. Digo, Claro, vos sacaste todo chiquito, no, yo dije que pesqué, pero saqué no, uno no.
Bastante. No, dos pero sacaste tan. juntos. Sí, dos, bueno. Pero tan, ¿no? Como el Ale. Y una cosa está así. presente porque ese día estaba Albertico cuando sacaste toda Pampanita. Sí, estaba. Que a él se le enganchó la currica. Capaz que se acuerda, capaz que no. Bueno, no importa. Bueno, vamos a ver. Carlos García dice Sal- testigo de que no miente. Casi terminó preso, dice, en Egipto. Casi. Por pescar en Egipto. Bueno, gracias por el testigo, bueno, muy bien. Vamos a investigar a ver quién sos. Sí, perdón, porque hay una pérdida de memoria del 2015 o 2018 que no, sinceramente no. Yo le hago acuerdo de lo que sé, ¿no? No, Julio, necesitamos llegar a los 100.000, falta un montón todavía. Estamos a los 50.100. ¿Qué quiere? ¿Qué dijo? Faltan 60 likes, vamos arriba, 60. Si somos 200 tiene que haber, no, claro. 230 y Ya voy a fijarme 9. acá. 239 y 182 likes. ¿Para qué vamos a reiniciar acá? 239. Vamos arriba a esos likes, gente. No cuesta nada. 182. Y somos 230. Vamos arriba. Por favor. A mí hoy se me rompió. Se van a llevar un asadito. Se van a Bienvenida llevar. a los que se han unido. Muchas gracias, Sebastián Izquierdo. Muchas gracias. Miembro. Muchísimas gracias. Se agradece de corazón. Va. No me ven y yo estoy meta a hacer morisqueta acá y no me están viendo. Morisqueta. A ver. 193. ¿Estás haciendo sorteo o no? No, todavía no. No, cuando no. Y si no cuesta nada salir del chat y poner un like. Dice a Es mí. así, un dedito. Y si no le gusta, para abajo. No hay problema. Muchas gracias, Nadie le Sebastián. tiene que gustar mi cara. Vamos arriba. Es un gran aporte. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Miembro del canal. A mí se me rompió la chapita de la caña que enganchás el reel. Pará, déjame procesar. Las chapitas de la caña. Donde pones el reel. Ahí está. Entonces, si perdió la ¿Tiene chapita. cambio eso? Sí, claro. Ahí va una cremallera. Si son las chapitas, es una cremallera. Sí. Y si es de rosca, también. Si es de roca, sí, pero Sí, es más complicado, ¿no? No es más complicado. El que repara lo cambia, ¿no? Hay repuesto para Sí, cualquiera. hay repuesto. Llevarle la currica que no hay problema. Bueno, esa fue. Menos la muerte y lo demás se soluciona todo. Yo no recuerdo bien ahora que dijiste la foto esa de fondo, no sé si fue Noé que la sacó en pista de regata, pero hacia la isla del Tigre. No estoy seguro. Hace ¿Lo qué? mucho tiempo, la foto esa que tenemos de fondo. Sí, fui yo que saqué. Bueno, pero no recuerdo. Tranquila. Bernabé dice, se me rompió la tuerca de plástico Sí, de la que enrosca. ajustar el reel. Sí. Eso se repara, quédate tranquila. No, pero ese es otro. Bueno, se repara. Felicitaciones, Andrea, por tu primera anchoa entonces. Vamos arriba. Vamos arriba a los sorteos. ¿Estás apurado, Néstor? Sí, me imagino que no participás. Sí, Mael, este año se hace el concurso de la burriqueta. El premio va a ser un auto 0 kilómetros. Ojo, yo ya mandé correos y me contestaron de la intendencia. Hasta ahora todo ok, pero ya me avisaron que ahora con el tema de los cambios de personal, no sé qué va a pasar. Claro, porque ahora el 11 hay votación. Bueno, no quise decir eso. Está, pero no estamos hablando de política. Al 11 están las elecciones. Hay cambios y bueno, está ahí, no en la sé. intendencia y ellos esperan, los que están ahora esperan el cambio y a ver qué resolución toman, pero está. Supuestamente tiene que quedar todo igual, pero uno no sabe. Johnny, no te imaginas. La manera tirando con el 7000 ayer estaba peor que un niño con autito, ¿no? Y sí, me imagino. Bueno, felicitaciones por el renuevo. ¿Qué dice?
Dice Sebastián, los conocí hace unos meses en la Gracias joyera. por hacerte miembro. Estaba mi hijo Johnny, nos regaló unos anzuelos chicos porque los que yo tenía eran para tiburones. Ahora yo creo que recuerdo. Muchas gracias, Sí, sí. Adri. Otro miembro más. Qué lindo, bueno, qué lindo. Muchas gracias. Se me enfría el guiso y comé, Se agradece muchacho. muchísimo. Adriana, muchísimas gracias, la verdad, de corazón. Se agradece un montón. ¿Dónde se consigue perilla de freno de Abu 7000? Pa, complicado. La eso. verdad que no sé, pero el que tiene todo ese tipo de cosas es el Matungo. Sí. Ahí, si le mandaba un mensaje de la casa de Ahora pesca. consulta dónde consigo el libro y temas La casa de pesca del parásitos Matungo. para todas esas especies. Es la... Sí, yo te explico, te voy a explicar algo, Carlos. Ahí, por ejemplo, este libro que tengo acá habla de las especies. Después hay otro, que es la continuación, que este es el número 2. El 1 habla de dónde habitan, el 3 habla de qué come, el 4 habla de cuándo aparecieron, el 5 habla de los biólogos que lo examinaron, el 6, o sea, este libro no es que este tenga todo, de repente buscas acá, bueno, el guitarrero, bueno, este guitarrero acá que lo tenemos en Agua Dulce, acá te da como un resumen básico, que hay unas palabras que de repente no, es como el diccionario, bueno, no entiendo lo que dice acá, bueno, tenés que ir al libro anterior o el posterior, tenés que tener como una colección, digamos, es como una película, si vos mirás la primera parte no vas a saber qué pasó en el final, bueno, esto es lo mismo, es una librería. Tendría que ver, yo tuve una librería en el Paso Molino que estaba por cerrar hace poco, y no sé si cerró, y compré un par, pero me faltan unos números que no los encuentro por ningún lado. Y no Sebastián, están en internet. no sé si leíste, Sebastián Izquierdo dice, los conocí Sí, hace unos sí, meses. Ah, sí. sí, que estaban pescando con un anzuelo grande y yo le di un anzuelo chiquito. Ah, está. Sí, y me acuerdo de ese día. Bueno, ¿qué sorteamos primero? El asadito para 4, ¿cómo es? Parrillín. Parrillines. No, eso lo dejamos por último. Eso dejamos por último. Sí, el sí. parrillín por último. Que son 4 corderos, media red de... No sé, de porque Jerez. Torrillín, no sé. Es un parrillín. Bueno, tienen que ir allá. Sí, van a tener que ir a la, obvio, a la carnicería Sí, por Nueva supuesto. Rodó. Porque si la voy a buscar yo... Minas 1347. Sí, si no me voy a tener que quedarme yo con el parrillín. El otro día comimos un parrillín que estaba muy bueno, ¿eh? Está muy rica la carne, la verdad. Muy rica mismo. Una pregunta de Pérez Globo, ¿es venenoso? Sí, señor. Pero es venenoso si lo comes, no sino si lo manipulás. Si lo tocas para sacarle el anzuelo, no hay problema. No tiene veneno en la piel, nada de eso. Ojo con la boquita, que tiene una boquita chiquita y te arranca una yema, un dedo, como si nada, tiene mucha fuerza en la boca. Cuando están hablando del tema de los parásitos, desde hoy están preguntando de las especies. ¿Y el parásito de qué? Bueno, pero eso es un tema para hablarlo otro día. En todas si salen en la misma fecha, eso nomás preguntó. ¿Lo qué? Los parásitos, entre las especies. ¿Pero de qué especie estamos hablando? En ¿La general. específica? No, hay varias especies y En no es... distintas, Claro, distintas porque épocas. sí, el parásito es una cosa y otra que el pez esté lastimado por otra. Que ya hablamos de lo del mochuelo. El mochuelo tiene unas pintas en la piel que son muchas pintitas que uno dice, este está sarnoso, me acuerdo, tuve que reírme. No, esas son peleas entre los mochuelos mismos para poder desovar y después se le va, obviamente. Imagínense la guerra de chuza ahí abajo para desovar o para parearse y todo eso. En Japón comen sí, y allá comen. Muchísimas gracias, Nicolás. Pero otro más, ¿qué Lindo. disparate vos? ¿Qué disparate? Nicolás, muchísimas gracias. De corazón, gracias. Esto es precioso. No saben lo que se siente. Después de tantos años, remándola despacito acá y no mintiendo, ¿no? Porque lo que acá no van a ver es mentir. Nada me gusta. Si no sé, digo que no sé, pero mentir no miento. No porque yo me agarro de estas cositas acá. El otro día uno me preguntó y demoré como una semana, pero lo encontré, pero le di una respuesta.
La respuesta real. Luján, fieles seguidores. Me leen el tema Nelson que está Familia en el chat. Ferraz Fernández, de Maroñas. Los vemos siempre. Un abrazo a los tres. Arriba, gente, lo miramos siempre en familia. Me leen, sí, por favor, a ver, ¿qué dice? Quiero saber cómo participo en el sorteo. Nelson, ya estando en el chat y si estás suscrito, tienen que estar suscritos al canal. Y el like, ¿no? Por supuesto. Los que dejan el like, están suscritos al canal, participan. Y los que comparten, tienen más chance. ¿Me explico? Bienvenido, Marcelo. Pero ya con el like, con suscribirse, ya están participando. Pero si comparten el video, obviamente con alguien pescador, tienen más posibilidades. Eso es lo único que puedo decir. Había otra Marcel pregunta, pero del está. Valle, muchas gracias por hacerte miembro. No, De corazón. bienvenida. Bueno, vamos, sí. Nahuel dice, ¿me podrían explicar cómo manipular a los padres que les tiene miedo? Dice, la chuza. Bueno, Nahuel, no hay mucha explicación para eso, para manipular a los padres. Si vos si vas a llevarlo para consumir, lo mejor que hay es un garrotazo en la cabeza. Es medio raro lo que digo, ¿no? Queda como medio pesado, pero bueno, palo con ellos. Yo los agarro hasta donde Ahora, me dé si la lo, mano, si, no, si después lo querés, liberar, la mejor forma es ponerlo de panza para vos. Espera que se deje de mover un rato, porque obviamente lo sacás del hábitat. Espera que se deje de mover de panza para vos. Estos dos dedos, así como están abiertos, entran en la primera chuza y abajo de la chuza. Entonces así lo agarras el pintado o el mochuelo. Tic, sin dudarlo. Si vas con duda, parece que sabes, te lo pincha. Pero acá está la chuza, mete este dedo así, pero con la panza para vos, nunca de frente, porque tiene la chuza, el dorsal esa que es peligrosísimo. Palo con él. Ah, si te lo quedás, garrota en la cabeza, es lo mejor. Ah, queda seco allí. el pejerrey cuando arrima, para buena, y qué carnada es la mejor. Bueno, carnada para el pejerrey hay varias, hay muchísimas carnadas buenas para el pejerrey, pero para arrancar el camarón blanco es una muy buena carnada y ya arrimó, ya hay pejerreyes. El tema que ahora tenemos el burel, y el burel como caza el pejerrey es todo un tema. Sacas un pejerrey 2 y atrás sacas un burel, y bueno, y pasa eso, ¿no? Bueno, cuando firma mismo con el agua fría, ¿no? Sí, sí, el agua fría. El pejerrey es de agua fría. Como Tenemos la un día de brótola. calor y 2 de frío. No, pero el día no afecta el agua. El agua, digo, Pero no afecta. ¿no? No, porque el Río de la Plata depende de las corrientes que haya. Ah, bueno, las corrientes. Porque puede ser pleno julio que haya 30 grados, porque el clima da, pero el agua está helada. Ah, sí, Eso depende de las corrientes. eso sí. Y ustedes dicen, pero ¿cómo yo ni si yo miro eso está quieto? Bueno, pero a veces no, se dieron cuenta que hacemos un lance con un plomo X y se lo saca para afuera. ¿Por qué pasa eso? Porque corren, porque hay corriente abajo. Eso no se necesita explicar. Che, las chuzas de los mochuelos son... Pero yo creo que la chuza más dolorosa es del bagre cantor de agua dulce. Esa es la chuza más dolorosa que hay. Y el bagrecito es así, ¿Ese o el apretador? No, no. El ¿No? apretador es apretador. Ah, bueno, te ya. aprieta y te duele, pero el chuzazo... Ya, pero a veces no te das cuenta y... No, no, pero el apretador es otra cosa. Acá está, mirá. Acá justito lo... Bagre negro, bagre. No, se llama el bagre burrito. Mm. Tanto porque es como hay dos especies, ¿vieron? Este de agua dulce es chiquito, Sí, medio sí, que transparente. chiquito, sí, que Sí, sí. ¿vieron que es medio transparente? La chuza, esto es... Una vuelta me clavé uno abajo en la uña acá, hasta acá me dolía. Bueno, dejé de pescar, así que imagínense. No, esto sí que es impresionante. Yo ya me clavé chuza de mochuelo, duele obviamente. Una espina cuando uno se clava duele, no va a ser una chuza un bagre. Pero chiquitito, es impresionante lo que duele. Es impresionante el dolor.
No. Para yo dejar de pescar y no encontraba posición para la mano porque la quería pasar en el pelo, la quería poner en el agua, la poner en el hielo. No había. Era como. Es horrible el veneno que tiene. Bueno, está. El tema que el del chucho, no sé. Nunca experimenté y tampoco quiero. Decímelo, Johnny, que me clavé una chuza de esas hace unos días, me pasó del lado al lado del dedo. Desde Durazno, Colonia, nos están viendo, Maldonado, Bueno, muchísimas. México. Sí, el morrocoyo, ahora que dijo Julio Morales, el morrocoyo muerde, pero no es venenoso. Es muy dolorosa la mordedura, obviamente, porque eso tiene una fuerza impresionante en la boca, pero no es venenoso. Que hay No. gente que dice que es venenoso. No. Nosotros no tenemos tortugas venenosas en Uruguay, no existe. Acá en Uruguay no existe. Está la cabeza de serpiente, está la campanita, la morrocoyo. Hay otra más que ahora no me acuerdo el nombre ya, pero no hay tortugas venenosas. Pero la morrocoya es muy malhumorada. Ah, sí. Es muy mala. Bueno, chicos, vamos a empezar con... ¿Qué pasa que hay mensaje? No. Bueno, pero si nosotros tenemos que trabajar también. No, pero digo alguna preguntita. Pero ahora van a aparecer. Vamos con el primer solo. Yo quiero ver cómo van los likes. Ah, mira. Saludos, un gusto haberlo conocido, Johnny. Somos la pareja de venezolanos que te conocimos en la Currica. Pero qué lindo, qué algo No sí. sé, a mí no me conocieron. Creo que lo conocí. Dios lo bendiga y cuide cada día. 50.2. Gracias por llegar a la meta que pedí hoy. Muchas gracias. 200 usuarios viéndolos, 266, bueno, excelente. Bueno, vamos con el primer sorteo, voy a reiniciar a ver cuántos likes tenemos. Gracias. ¿Yo estaba ese día? No estabas, no estaba. No. Muchas gracias, recuerdo, muchas gracias de corazón. Tanto venezolanos como cubanos que van, muchos van a Porque comprar yo para acordarme tengo que haberlos visto muchas veces. Hay 193 likes, gente, no cuesta nada, vamos arriba, un like para nosotros. ¿Les cuesta mucho salir del chat y poner el dedito para arriba? Por favor. Gracias. Se agradece mucho. 193. Vamos con el primer sorteo que va a ser... vamos acá. Buenas noches. Boga Grip para el mochuelo, dice. Es lo que uso. Que yo lo llamo mochuelo grip. Sí. Depende de lo que agarre. Tararira grip. Bueno, vamos con el primero. ¿Qué? Pará, ¿qué estamos sorteando? Y ahora yo voy a mostrar. Voy a poner acá. Cansame, que la lapicera de papelito. Sí. No, cansame la Bueno, lapicera. tenemos 267 likes. Ahora sí, ahora me gustó. Muchas gracias. Tengo que apuntar acá. Vamos con este. Acá está la bolsita que hizo Noah. Es un minerito, un paquetito de anzuelos con 60 anzuelos de acá. 60. ¿60 era? Vas a que cuentes. 57. Ya contó Noé. 59, solo una caja tiene 57. ¿Y en este cuántos hay? Porque había desparejo y yo los repartí igualito. Bueno, está. 57 anzuelos. La bollita para la currica. Un regalito del pesquero. Y vamos con el sorteo. Bueno, suerte para todos. Cargar comentarios. Polla. Anzuelos y minero. Bueno, duplicados no. Continuar. Comenzar. Bueno, el primero se va acá. El minerito, la bollita y los anzuelitos del pesquero. A ver. Marcos Rodríguez. Tiene que estar en el chat. Tiene 2 minutitos Marcos Rodríguez para estar en el chat. Si no, se vuelve a sortear. Esa es la única. Bueno, la única no. Hay otra regla más. Ya está hecha la captura de pantalla. Marcos Rodríguez. Tiene que aparecer Marcos Rodríguez.
¿Dónde está el coso sí, ese buena de suerte, dice ¿cómo? Marcos Rodríguez acá, pero tiene que aparecer Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez, acá estamos, dice. Muy bien, felicitaciones compañero, bien merecido. Todo lo que se saque bien merecido. Perfecto, ¿está? Pone ahí Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. A partir de mañana a las 15 horas ya está el regalito en Nacurrica. Debería de estar allá en el pesquero, pero... Ojo, si son de allá del este, me avisan que... Levantan allá. Levantan allá, pero... Si están acá, lo levantan ahí en Nacurrica. Pero es un presente de El Pesquero, que aparece ahí en pantalla. ¿Está? ¿Ya apunté, sí? Bueno, muy bien. Qué lindo, che, me quedé contento por llegar a la meta. Si cada vez que ese fin de semana es así... Viste, ahora no puedo ver más los mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué Porque pasó? se pasó y no me deja subir más. Bueno, está. Para leer lo que pusieron, no sé. Vamos con el segundo, un dedal. ¿Un dedal? Un dedal para tanto para hacer lance de reel rotativo o frontal. Una base para PG. Ya están con los dos anzuelitos. Punta cristal. De anzuelo. Dorados. Me encantó el anzuelito este. Ya pronto para colocar el plomito. Y una cajita de anzuelos con 57 anzuelos. Según Noé. Número 10. No, una caja sin 57. Por eso tenía 59. Ah, bueno, está. Bueno, yo creo que nadie va a ponerse a contar. Bueno, Después capaz que alguno cuente y te dice, no, la mía tenía tanto. Vamos con el próximo sorteo. Salimos acá. Bueno, Marcos Rodríguez, felicitaciones. Capaz que tenías que haber dejado en buen detalle. Dijiste que va a estar en la casa de pesca. Sí. Después, ahora yo pongo Claro, el número de teléfono. el número de teléfono. Pongo el número de teléfono. Vamos a copiar acá. Que me fastidia. Capaz que yo pongo acá, a ver. Bueno, vamos con el próximo que es el de dar los riles y la base. ¿Estamos? Para que yo... Ahora sí. ¿Qué hora es? Estoy preocupado yo. Cargar comentarios. Qué bien que se pasa, qué lindo que se pasa. Es lindo cuando tiene apoyo así de bastante gente, que están compartiendo, preguntando. Obviamente que no podemos leer a todos y obviamente que se nos pasa porque el chat va rapidísimo, pero qué lindo, se siente muy bien la participación de todos. Sí, no está en todas, la verdad que sí, está en todas. Valentina, que puso unos cangrejitos, unos pececitos ahí. No sé por qué me da la impresión que Valentina es chiquita. Sí. Me da la impresión, ojo, capaz que sea una señora mayor, ¿no? Vamos a hacer una captura de pantalla. Valentina. Hecha la captura de pantalla. Perfecto, a ver si Valentina está. Tiene 2 minutos. Se viene el agua, dice de mar. Acá está lloviendo ya. Andrea de los Santos, muchas gracias, querida. Muchas gracias. Muchísimas Se gracias. agradece un montón de corazón. Sabe que nos ayuda un montón, pero montonzón, como dice Luisito de Córdoba, capital. Muchas gracias por el feliz cumpleaños. Valentina. Son 22:17. Ah, no se me pasa porque Sí si, estoy, dice Valentina. Muy bien, Valentina. yo lo haría. Valentina, Y así como yo, me gusta que ustedes también. ¿De qué estás hablando? No, lo que dijo Rodri, que no se me pasa. No se me pasa ni una. Ya apareció Valentina. Sí, sí, la vi. Valentina, este es Valentina. Valentina. Me gustaría saber la edad de Valentina, pero por gusto. Eso no es que no tiene nada que ver una cosa que Valentina se ganó, ya está. Que tenga la edad que tenga, pero me gustaría saber la edad, porque me da la impresión que es chica, no sé por qué. Felicitaciones a los ganadores, perfecto.
Sí, sí, ya sabemos que estás ahí, Valentina, tranquila. No sé por qué no me deja copiar el número de teléfono, no lo sé de memoria. Voy a poner el número de teléfono, después se comunican con nosotros. 098 544 982. Ah, ese es el número de teléfono del pesquero. Valentina, la edad. Felicidades, Valentina. Tengo 9 años, mirá qué bueno. Me imagino que el de edad este va a ser para... Bueno, que se ganó Valentina. No sé por qué me dio la impresión que era chica, pero no estoy tan narrado. Ayer estuve por lo de Carlito, el tocayo. Jonathan Cabrera. Muy bien, Jonathan. Ah, mirá. Hambre, hoy quiero la parrillada de Johnny. Hace como 3 días que no comés. Bueno, felicidades a Valentina. Valentina tengo 9. Bueno, felicidades. Pero me imagino que le vas a regalar esto. Por lo menos la linternita te la podés quedar. Pero los anzuelitos tenés que darle a papá o a mamá Pero, para que te y ayude. obvio que ya no va a ir sola la currica, ¿no? Sí. No, por supuesto. Muy bien, Valentina. Perfecto. Bueno, vamos con el tercer regalito del pesquero. Bueno. ¿Qué es el tercer regalo? El tercer regalito, para un poquito. El tercer regalito es... La currica. No, la currica No. ya está. El tercer regalito Ah. es la anzuelera. La anzuelera. Que viene, ya le digo los anzuelos acá cuántos hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 anzuelos. Que viene como para la curvinita, la burriqueta, una variada ahí. Un minerito. Y una cajita de anzuelos con 59 anzuelos. O 57, no sé, eso no es, ¿sabes? También el pesquero. Qué grande. El pesquero, la verdad que... A pesar que pescó más que yo, también regala un montón de cosas. Pero ya voy a ir al este. Ah, voy a ir al pesquero donde el padre dice, vamos al pesquero. ¡Ja! Estoy acá, dice aviso nomás, dice Gustavo. Ay, ay. Bueno, salimos acá de vuelta Bueno. y vamos al programa. Vamos a reiniciar. Mucha gente... Ah, Adolfo desde hoy quiere enseñarme a pescar la burriqueta si me dan el 0 kilómetros, dice. Bueno, el tema de pescar la burriqueta es suerte y verdad. Sinceramente no hay un... En ese momento sí. Sí. Sí, ¿por qué? En un concurso, habiendo tantas cañas y anzuelo al agua, es suerte y verdad. No hay un... Y más en una playa, porque si me decís, bueno, desde la Rambla, bueno, ahí puede ser unos consejitos que te pueden servir, pero... filtros duplicados, no. Comenzar. Bueno, para el tercer regalito del Luján dice, pesquero. mi mensajito quedó para atrás, pero saludamos especialmente al mejor cebador de mate ¡Qué lindo! de los pesqueros. Sí, gracias, sí. El Gesmen. Ya salió ganador. Sí, el Gesmen. A ver si está este hombre, porque tiene tapabocas, tiene la No, el ese bichito es acá. el muñequito de... El bichito de, ¿cómo es? El Señor de los Anillos. Creo que es ese. ¿De qué? No era de Harry Potter este. ¿De Harry Potter? Sí. No está, no Ah, importa. puede ser, sí, no me acuerdo, no sé. Ah. A ver si aparece el hombre del tapabocas. Apareció acá, dice. Muy bien, es Gesmen. ¿Qué disparate? No sé, me parece que tiene poca edad también. Pa, Me parece a mí. ¿dónde está el Horseman? Ya lo vi, ya puso acá, puso. Ayer Ah. acá. Acá, mira. Acá. ¿Cuántos años tenés? Ahora me dice 56. Ah. ¿Cuántos años tenés? Ah, es el Señor de los Anillos, dice. Bueno, está, Me pero... confundí. Y tenés que decirme tu nombre y apellido para anotarlo acá, para que pueda levantar el regalito, porque si no... Ah, tengo que apuntar el nombre acá de Sí, Valentina. sí. ¿Cuántos años dijo? 9. 9. Gracias, perfecto. Tu nombre, por favor, completo. Completo no, pero por lo menos tu nombre y apellido, por favor. Así anotamos acá.
23, no, ya es una persona bastante bien. Bastante Lo bien. voy a apuntar 23. Decime tu nombre y apellido, por favor. Yo también soy chico. Todos somos chicos. Jesús Álvarez se llama. Jesús Muy bien, el Gesmen. Muchas gracias. Álvarez. La pandemia ya pasó para que te saques el tapabocas. Bueno, ahora venimos con el parrillín. Sí, acá está lloviendo porque dijeron de la lluvia, no sé qué, hace rato está lloviendo. Bueno. Felicitaciones, Jesús. Muy bien. Felicitaciones a todos, ¿no? Jesús Álvarez, perfecto. Bueno, parrillín. Bueno, vamos a ver quién se va a comer el parrillín ese. A las brasas, o en la rambla. Capaz que ahí participamos nosotros también, ¿no? ¿Eh? Capaz que participábamos nosotros, ¿no? Saludos desde la heroica Paysandú. Un saludo grande para toda Paysandú. ¿Qué jugador Kevin no lo pusieron? Eso no lo dijo, pero lo dije yo. Se va a dar de mate. Hola, Lautaro. ¿Qué dice? Equipo para Burriqueta, todo, por favor. Se ve que él quiere saber desde hoy, quiere estar preguntando. Equipo para la burriqueta. Tiene que ser una caña liviana. Si es para la playa, tiene que tener por lo menos 390, 420, 450. No, una caña 450 es muy exagerado porque ahí ya es pescar con boya, zanahoria y varios anzuelos para el peje. Pero 420, 390, una línea de 2 anzuelos. Plomito, si vas a la playa, por lo menos de 4 caras o satélite para que pare el plomo, porque las playas generalmente corren, no siempre, pero a veces corren y hay que irse con 2-3 plomitos por eso mismo, o plomo de estrave para la pesca de la burriqueta y 2 anzuelos, sí. Pero pasáis por el pesquero, preguntarle qué cañas tenés, que está allá para el este, y si estás para el este, o venís por la currica al líder de la pesca, te van a dar El líder de buen la consejo. pesca, si Sí. vivís en la teja. Sí, tenés varios lugares para... En el cerro tenés el cangrejo rojo. Hay buenos equipos para elegirte y anzuelos. Anzuelo 18, 16. Yo prefiero para la burgueta el anzuelo 19. No me hagan caso, es lo que yo prefiero. Que no tiene nada que ver. Porque yo prefiero que el anzuelo sea más grandecito, que trague poco, que la traiga de la boca. Porque el 18 la trae de la panza, tenés que estar degollando y... O sea, no es por degollar, digo, pues, si tengo que sacarle la cabeza para sacar el anzuelo, la voy a sacar, digo, pero... A mí Pero a mí generalmente me me gusta- gusta pinchar. Sí, a mí, es claro, sacarlo de... Es un tema nuestro eso. Lo que pasa es que hay gente que tira con anzuelo chiquito, carnal chiquito, entonces... Baja la tanza y espera un ratito más y sacan de a 2, yo qué sé. Yo prefiero sacar de a una, pero... Martín Pedraiga Poner dice al pesquero y a las demás casas de pesca que donan los premios, gracias. ¿Notaste alguna diferencia en el Thorium con Monomag? Sí, claro, noté diferencia, sí. Pero no en el lance. El lance sin Monomag es el mismo. Lo que tiene el Monomag, que cuando el plomo toca el agua, él deja de girar. Esa es la diferencia que yo encontré. Que por ejemplo el 20, vos hacer lance cuando el plomo tocó el agua, pone el dedo porque el agua sigue girando. El Thorium no, el Thorium cuando haces el lance, el tipo cuando toca el plomo del agua, ponele que te queda una vuelta. Pero prácticamente se para solo. Sí, Con la modificación que él tiene, ¿no? Que eso me hizo Nicolás. Capaz que lo hace otro y queda de otra forma. Sí, Yo sí, estoy hablando obvio. de la modificación que hace él. Porque capaz que algo hizo él que no lo hace. sí. No sé. Sí, vos No estás sé si hablando lo de lo que hizo NG Mantenimientos, Ahí va. Nicolás. Él fue que me hizo el trabajo del Thorium y de verdad, mirá que me afirmo, y le tiro y puede haber viento del este, viento de donde sea, no hace galleta. Y el tipo cae el plomo del agua y queda quietita la tanza. Yo no estoy diciendo que el Daiwa sea malo, pero yo noto que con el mismo esfuerzo que tiro con el 20, el Thorium va mucho más lejos. No sé con lo que notas menos- vos, pero lo que veo yo. Con menos esfuerzo, perdón.
Sí. Yo de repente con el Daiwa doy un par de pasos, que no es así que se lanza, porque yo no soy profesional, ¿no? Doy un par de pasos para impulsarme más, sin embargo con el Torio tiro parado y va más lejos todavía. Y bueno, aquello no escuchaba un ruido, no, es bien silencioso. Pero el Daiwa es una máquina, es una máquina. Es calidad-precio, para mí es uno de los mejores. Pero después si alguien se quiere dar un gusto, que como digo yo, que es distinto, ya está. Bueno, señoras y señores, Viernes, sábado y domingo pescar en el muelle, ¿qué recomendás? ¿dónde pescaron? ¿Qué muelle? ¿Cómo es el terreno? Que nunca fui ahí. Que nunca fui, gracias. ¿Pero qué muelle? Piriápolis. No, yo no conozco para allá, perdóname. No me di cuenta. Sí, no. Sandra Presa se va a preparar con el aluminio para para el asadito. Opa, bueno, ¿cómo es? Que ellos siempre están subiendo, que muestran. No me sale la marca, a ver. ¿De lo qué? De No sé. aluminio. Siempre, no sé. Casi siempre mandan ese. Bueno, tienen todo el horno prendido ya. ¿Qué? Tiene un nombre, un futbolista todavía. No me acuerdo el nombre. No me sale. Está. Ya sé el aluminio que ustedes toman. A mí me gusta también ese. No me sale. Yo estoy contento con la compra de mi 20, la verdad. Pero ¿por qué te vas a arrepentir? No tenés por qué arrepentirte, si es tremenda máquina. Yo lo que te di es una opinión de la experiencia que tuve yo y no estoy diciendo que sea mejor que el 20, nada. Yo me quise dar un gusto, nada más. Es como el ciclista, tiene Snyder, ahí va. Snyder, bueno. Esteban... Snyder. Es como el ciclista, si tiene una bicicleta y bueno, se va preparando, para ganar más, la va alivianando, le va cambiando cosas, va poniendo todo de aluminio para que No sé de camine qué más. represa está. Y esto es lo mismo, y se gastan $5.000 en una bicicleta y vale la pena, y sí, si te gusta, hermano, y invertí, yo qué sé. No sé de qué represa estás hablando, fanático. Lo que escuché es que por el tema de la mugre no van a dejar más entrar a la represa a pescar. Es lo que escuché. Bueno, la mugre... La mugre lamentablemente no la ves solo en la represa de Palmar. La ves por todo lado. La ves en la Rambla, la ves en cualquier pesquero. Sí, ¿cómo sabes? Alex Toto, vos tenés 2 premios para levantar, ¿no? En la currica. Ya, está perfecto. Ahora que dijiste eso, ahora me acordé que no me dijo, que no hay problema. ¿Lo qué? Sí, el que trabajaba dijo. Que le tocó... recuerden que tienen una semana, ¿no? Para levantar los premios. Sí, una semana. Hasta el próximo... Si el domingo no levantaron, se vuelve a sortear. Aún 5000 C3 de lo Porque mejor. han llegado a estar 3 meses, 4 los premios ya en la... Sí, tuve ese la reel, currica. el 5000 C3. Tuve, no, lo tengo. Hace un lance sumamente espectacular. El defecto que yo le encuentro, que no significa que sea malo, es que son lentos para recoger. En lugares de piedra son lentos. Ahora en una playa, esto tiene un lance espectacular. Eso a Martín, eso le pasa a casi todo. En Palmar, claro. Sí, en Palmar hace como 2 meses que dijeron eso, no sé qué va a pasar. Sí, complicado el tema, la mugre, complicado. Cuando yo me gane voy al toque desde acá, dice Jacob. Buah. Yo entre el Daiwa 20, el dorado y el Torio. El dorado yo solamente una vez hice un lance de un amigo y para mí es como el Daiwa 20, el negro común. No le encontré mucha diferencia. Sí, más bonito, es más caro, yo qué sé. Es otra presentación, más calidad parece. No sé si es más calidad, pero al tener el carrete
de metal, pero no, yo no la encontré con diferencia con el de agua negra. La diferencia que hay para mí es, según el que sabe, que lo desarma, el de agua 20 no tiene casi diferencia con el de agua negro. Capaz que en el lance el que tiene sí, no sé. Pero yo sigo insistiendo que el torio tiene mucho más lance con menos esfuerzo. Muchas gracias, Marianela. Tengo hambre, dice. Buah. ¿Tenés hambre, Mariano? ¿Mirá? Yo también. Faltan 3 para los 300. ¡Ah, qué lindos! Faltan 3 likes para los 300. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si tenemos 300 likes, sorteamos el parrillín. A ver. No, pero no es a nosotros. No, sí, a nosotros dijo. Ah, Vamos a reiniciar acá. Ay, lo reclame, por favor. no, pero ya a mí me dice que 2.96. faltan 5. Sí. Bueno, vamos por el parrillín entonces. Vamos por el parrillín. Ahora me gané. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Que te ganaste qué? ¿Vas a sortear ya el parchín? Sí, ya. Ya porque mañana hay trabajación. Ah, ¿qué pasó? Está bien. El tiempo. Sí. Para lo cerramos y abrimos de vuelta porque si no... Ah, digo, bueno, se trancó la cosa. Vamos a reiniciar acá. Vamos a copiar. Bueno, muy bien. Suerte para todos. Tienen que ir a la carnicería a levantar, Carnicería Nueva Rodó. Minas 1347. Por conocer, pero no ha rodado, por conocer. Ah, sí. Claro, día. para... ¿Vos no fuiste? ¿Vos estabas durmiendo? Sí, estaba Bueno, durmiendo. yo pago la carne. Ah, ¿pagar la carne? Sí, claro, sí. ¡Opa! ¿Vos pagás? ¡Opa! Ah, sí. Muy bien, paga Sí, la sí. carne, Kevin. Nelson Martín. ¿Qué dice? Itategui. Itategui. Bueno, vamos a hacer la captura de pantalla. Vamos a ver si el señor está. Que este sí tiene pinta de señor mayor, digo. Nelson Martín Itategui. A ver si Si está. estás ahí, felicitaciones. Ah, mirá cómo va este chat, por Dios. Ah, mirá qué lindo. Primera vez que veo a alguien que manda el loguito ahí. Jonathan, el loguito de los pesqueros ahí. Nelson, estoy, dice. Bueno, felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Nelson, notalo ahí. Nelson Sí, pará. Nelson Itategui. Martín. Nelson. Estoy, dice. Bueno, muy bien. Te vas a comer un parrillín. Buen provecho, Nelson. Estamos todos invitados, ¿no? No, claro, imagínate. Yo llevo el escarbadiente. No lleva... ¿Qué más? La sal y está pelado. Yo llevo laurel. Traemos milanesa para acá también. Ay, Yo llevo el laurel del fondo de casa. Pobre, el laurel está, son 2 hojas tiene. No, está lleno de hojitas. Está lleno. Bueno, felicitaciones a todos los ganadores. Tengo 38 años, sí, me pareció que era bastante... No, yo tengo 40 y voy a hacer 48, así que... ahora tiene todos los logos, Adriana, Sí, Gracias. sí. Ah. Sí, es miembro del canal, vamos arriba, muchas gracias. Voy a tener que hacer más logos. Para poner. Voy con el iniciador, dice. Está buena esa, ¿eh? Los que... Tenemos, ¿cuántos iniciadores de Voy a fuego? tener que hacer logo de la cazador jabalí. Sí. Para poner ahí. Está con no sé con cuántos huesitos está ahí. Los tomates, ¿no? Sí, vamos, los tomates, ¿sabes cuántos? Los tomates cherry que tenemos,
Gracias por suscribirte. Empezaron a crecer, yo lo empecé a podar. Vieron que para que el dé fruto, porque el tomate es una fruta, no es una Mirá, verdura. Diego estaba ahí. Y claro, no va a estar. Si no está ahí, y si son los regalos, tiene que estar presente. Pero no vi, por eso. Muchas gracias, Diego, Laura y Mica. Ahorita el pesquero está, Diego Ceris. Y entonces, cuando larga el famoso chupón ese, uno tiene que ir cortando para que la vaya agarrando altura y que dé frutos. ¿Tá? Que el tomate es una fruta, no es verdura. Capaz que alguien no sabía. Como te digo, este es para el que no sabe. El tomate es una fruta, no es una verdura. Entonces le empecé a podar, y el tipo está allá arriba de la parra ahora. Y me da, arriba de la parra, me da tomates. Pero cherry, no me da uva. Entonces, yo voy a sacar una foto y después le voy a mostrar para el vivo que viene. Están todos los tomates colgados en la parra. De tanta altura que tiene. Un tomate, o sea, una planta. Y para aquellos que no sepan, el higo tampoco es fruta, es una flor. Puedes tener que ser más creadora con los logos, porque ahora empezaron a poner todos los loguitos y los loguitos yo Qué que los hice. lindo, sí. Qué lindo. Y el tomate no, el zapallo, creo que el zapallo también es una fruta. Capaz que no sabían, ¿no? Merecido, familia, 303 likes. Bueno, muchísimas gracias de corazón. Mirá, yo pedí una remera con logo de la cazadora, dice. No sé si para nosotros que... Nelson, yo te arrimo el asado, ¿dónde vivís? Te lo llevo sin costo. Si quieres me tirás con algún huesito. El Toby. Un huesito. Todos van a querer eso. Buenas noches, Inala Un beso Music. para la cazadora de ¿Cómo jabalíes. andás, Ricardo y Jetsi? Siempre me acuerdo de ustedes. En Colonia Nicolich, siempre me acuerdo de ustedes. Cuando cruzo Al ahí me final, acuerdo. ¿qué quedamos? Para el Día de las Madres también, ¿no? Sí. Para el Día de las Madres vamos a estar sorteando también. Bueno. Una carnecita. Y antes que nosotros nos vayamos, el 11 no vamos a tener, o sea, la semana que viene, el domingo, no hay vivo. Pero ¿cómo vamos a sortear entonces? El Día de las Madres el 18, es el otro domingo. Pero ¿y qué? Yo por eso dije que iba a sortear el domingo que viene para el Día de las Madres. La carne. No, el Día de las Madres se sortea. Pero ya va a haber pasado. Y bueno, no importa, se sortea el día 18, fecha 18. Es el Ni Día de me las Madres. acordaba de eso. Sí. El domingo que viene no vamos a tener directo, ¿tá? Recuerden eso. No vamos a estar, no pregunten porque no vamos a estar, hay trabajos. Hay gente que sabe y hay gente que no, pero hay trabajo el domingo. No es por tema de elecciones, nada de eso. Es que no habrá directo, ¿está? No habrá. Para el próximo 18 sí habrá directo y también va un regalito para el Día de las Mamás. Las mamis. Sí, lástima que lo van a comer el lunes al asado. Bueno, o que coman la otra, no importa, ¿no? Ya. Bueno, yo qué sé. A veces un lunes nosotros estamos comiendo asado y el cumpleaños nuestro fue porque no hubo cobro. Y está, y bueno. Lo vamos a hacer. No, pero nos vemos antes, Sandra. Nosotros vamos a pescar y está pelado. Yo de mañana tengo que hablar con vos, sí, yo también. Todos tenemos que hablar con todos. Te paso el carbón que te diga. Sí, le voy a mostrar lo comé. Los señuelitos que nos regalaron a Kevin y a mí. A células. ¿A qué? ¿Quién te regaló? Ahora que apareció ahí los señuelos que nos regalaron. Ah, el señuelo para tornasoles de 4 kilos. Ahí está, mira. Los señuelos que nos regalaron. Uno para Kevin y uno para mí. El tamaño del señuelo. Qué amor. El señuelo para Oberito. Ay, Sí, qué yo tengo amor. uno. Sí, vos tenés. Acá está, este es mi ahí. señuelo. Pero el tuyo es más grande que el nuestro. No sé por qué es más grandecito, me Pero parece. sos exagerada, digo que sea más No, grande, pero mira porque que este es más chiquito, Chiquitín. Es más gordo, mira. A punta del dedo lo tapo. Sí. Ahora tenemos uno cada uno. Sí. No, de la pesca, el Las tiburón. grandes pescas vamos Sí. a hacer con esto. Ah, está loco. Muchas gracias, Fernando, ahí. Bueno, nos vemos, gente, hasta el día 18, domingo 18, ¿está? Con nuevo regalito y todo. Gracias por la participación, gracias por los nuevos miembros, gracias por suscribirse al canal. Sí, tan divino, está. Ah, son re divi, dice Sandra, sí, nosotros tenemos también. Probaron las cañas sin pasajeros, ay.
¿Qué caña? No Si nunca sé. sabía. Ah, las cañas, no las probamos. Ya sé que las cañas, aquella que nos dio Carlito. No las llegamos a probar. Ah, no, porque si no íbamos a mostrarles. Ya están, ya las entregamos, ya. ¿Las que entregamos? ¿De sorteo, decir? Tengo mandacapichos. ¿Eh? ¿Lo que? Las que sorteamos, decir. Sí. No llegamos, nos dio tiempo. Bueno, abrazo para todos, que pasen bien, gracias por la presencia, gracias por los nuevos miembros, gracias por los ¿pusiste el número de suscriptores. teléfono? No, vos Nelson tenés que levantar en la carnicería. No, porque ¿dónde Me retiro el vas a premio? matar de un infarto, muchacho. Kevin se ríe. Pega acá, grito acá lo mío. Carnicería Nueva Rodó, Minas 1347. Aparece en pantalla ahí. Llamen Sí. o se comunican con Alejandra, con Nico, me gané esto, papá. Tienen que... Están los loguitos, ahí está la carnicería. Ahí va. No lo sé de memoria tampoco. A ver, ¿dónde está? Yo pierdo todo acá. Bueno, que pasen muy bien, nos estamos viendo. Gracias por apareció. todo, por la presencia, los miembros, los likes. La verdad que sumamente agradecido, de corazón, que pasen bien. Bueno, acá le vamos a desaparecer nosotros, quedamos con ese fondo hermoso que le hizo Noé. Chau, chau, gente, muchas gracias Chao, por nos todo. vemos. Chao. Hasta el 18, como dice Noé. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.